Bueno, recién lo anunciábamos, ya lo vamos a recibir a nuestro compañero Hernán Zorrilla, integrante del equipo de valor agregado de Rurales del País. Vamos a hablar de maíz hoy, temas vinculados a la agricultura, que sigue Hernán, a la forestación. Vamos a meternos en el tema maíz. Hernán, bueno, un precio que viene bajando, pero incluso ayer algo conversábamos con Esteban Hoffman de Unicampo, de la Facultad de Agronomía. Se pronostica un año niño, ojalá que se dé, ya en algunos lugares está lloviendo y ojalá que esto se comience a normalizar muy pronto, lluvias por encima de lo normal. Bueno, ¿qué se prevé con respecto al maíz mirando esta próxima campaña de verano? Hernán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, el gusto de saludarte, estar contigo, con toda la audiencia de Valor Agregado. Lo que tiene que ver con el maíz, las expectativas de aquí hacia adelante son buenas, y esto está argumentado en distintos factores, pero sobre todo lo que hace a la integración del maíz en la estructura de los sistemas de nuestro país, ¿verdad? Como alimento para el ganado, y también, como vos decías, Martín, en el crecimiento frente a la zafra que viene, en la esperanza de poder tener un año niño, sobre todo en el crecimiento del maíz de primera. Según algunos datos de IEA que salieron hace pocos días nada más, de esta última zafra, que lógicamente fue una zafra para el olvido en lo que tiene que ver con lo productivo, se hicieron 188.000 hectáreas de maíz, de las cuales es preciso recordar que un 47% se perdió, fue para pastoreo o forraje, es decir, no se cosechó, pero dentro de esta composición, 53.000 hectáreas fueron de maíz de primera, mientras que casi 120.000 hectáreas fueron de maíz de segunda. Y esto me parece que es uno de los aspectos más importantes a mencionar. El maíz de segunda ha ido ganando terreno de forma muy importante en las rotaciones de nuestro país, por distintos beneficios que están asociados a poder entrar después, por ejemplo, de una cosecha de trigo o de cebada, entrar con una fecha tardía en diciembre o incluso en enero y poder mantener el potencial de rendimiento. Es importante recordar también que el maíz es el cultivo que más ha crecido en ganancia de kilos por hectárea en los últimos años, o uno de los cultivos que más ha crecido. También el arroz lo ha hecho, pero el maíz se ha notado mucho. Y también, Martín, ha potenciado de forma muy importante el aumento de su rendimiento con el riego. El riego realmente potencia de forma muy importante el maíz, que se ha visto beneficiado también en los esquemas que cada vez se dan con más frecuencia, que ya son prácticamente indiscutidos, de las rotaciones agrícolas ganaderas, con muchos productores produciendo su propio maíz para poder dar como alimento al ganado. Pero frente a las expectativas que vos estabas mencionando, frente al pronóstico de un año niño, o que podamos tener un poco más de lluvia de las que, por ejemplo, tuvimos en los últimos 3 veranos, algo que todos deseamos en el país y en el sector agropecuario, empieza a haber un poco más de interés también, por ejemplo, por hacer siembras de maíz de primera en este sentido. Entonces, las expectativas para eso, por lo menos por ahora, ya productores y empresas se están moviendo con tiempo para poder desarrollar un área de maíz que probablemente, en la medida de que el clima lo acompaña fundamentalmente, pueda tener una expectativa de crecimiento hacia el próximo año. Hernán, hemos tenido, debido a la sequía, un maíz que registró un precio muy importante, ahora viene bajando un poco, ahora vamos a hablar un poquito de la referencia para el mercado local, pero ¿cómo juega hoy el maíz en el sistema, digamos, agrícola, y cómo está el panorama de costos mirando justamente lo que es la implantación de verano de maíz en este escenario? Bueno, bien la pregunta, Martín, porque uno de los beneficios más grandes justamente que ha tenido el maíz dentro de los sistemas está asociado a la integración como alimento para el ganado y un cultivo que sirve mucho en esa sinergia con los encierros, con los feedlots. Es importante decir que, por ejemplo, el rendimiento promedio de la última zafra fue realmente muy pobre, 1.415 kilos por hectárea fue lo que marcó en los datos oficiales, pero en líneas generales es un cultivo que se ha integrado muy bien, por tanto también dentro de la estructura de costos va acompañando lo que es la diversificación con otros rubros. En este caso, justamente con lo que vos decís, no hay que medir solamente el maíz en chacra como puede suceder con otro tipo de cultivos y por la cosecha, sino con la sinergia que tiene también con la ganadería. Y dentro de ese contexto es que es importante mencionar que todo lo que han sido los avances genéticos del maíz, que te permiten, como estaba mencionando antes, poder entrar con una siembra después de un trigo o después de una cebada, con una siembra tardía, una siembra de diciembre o una siembra de enero, una ventana de siembra y de cosecha también que se puede mover un poco, es lo que está permitiendo una expansión, sobre todo en los últimos años, como te mencionaba, del maíz de segunda. Pero en este año en el que se pronostica de que probablemente, y ojalá que así sea, podamos llegar a una primavera o a un arranque del verano con un panorama mucho más favorable en cuanto al régimen pluviométrico, puede ser que vuelva a crecer el maíz de primera, que en líneas generales y con condiciones ideales de manejo, de riego o de lluvias
y con los híbridos adecuados, con los materiales genéticos adecuados, probablemente puede producir más que un maíz de segunda. En este momento, Martín, aquí en Uruguay, $280 aproximadamente es lo que es la referencia, uno de los aspectos que tú mencionabas, pero más allá de esta coyuntura que podemos estar hablando de cuánto maíz de primera, cuánto maíz de segunda o del precio, es un cultivo que ya está muy adaptado a los sistemas en la integración con la ganadería. Uruguay es un país fundamentalmente ganadero, por tanto los productores ganaderos pudiendo hacer chacras de maíz, que también con materiales genéticos que lo han podido llevar a campos donde antes no se hacía, campos que no son de la zona núcleo. Bueno, más allá de las oscilaciones, como te decía, de maíz de primera o de segunda y de los precios, es un cultivo que está muy instalado y que tiene muy buenas perspectivas de crecimiento hacia los próximos años acá en nuestro país. Hernán, muchas gracias. Si te parece, retomaremos el contacto contigo en la semana próxima para seguir hablando de otros temas. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación del maíz, de otros cultivos y todos los temas vinculados a la agricultura. Muchas gracias. Seguiremos los temas de agricultura, Martín. Déjame simplemente añadirme a tus palabras del inicio del recuerdo de Ricardo. Compartimos varios prados y muchos buenos recuerdos. Un tipazo, la verdad. Así que el recuerdo para Ricardo y un abrazo grande para su familia. Un abrazo, Martín. Gracias, Hernán. Un abrazo.